Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, nada, estamos hoy aquí con Eduardo Bonín, investigador del CONICET, sociolingüista, analista del discurso y profesor de la Universidad de San Martín en Argentina. eh, y queremos conversar contigo, Juan, un poco acerca de la disciplina, acerca de cuestiones varias que nos puedas eh, tirar una mano. Así que, en primer lugar, te agradezco por el tiempo y por la disposición. No, Johan, Miki, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Genial. Vicky, ¿te quieres presentar? Sí, bueno, yo soy Victoria, soy estudiante del doctorado en culturas latinoamericanas, ibéricas y latinas de CUNY, la Universidad Pública de Nueva York. Soy sociolingüista o trabajo en el área de la sociolingüística y es un placer estar en esta conversación con ustedes. Genial. Bueno, mi nombre es Johan Duarte, estudiante de primer año de la rama de sociolingüística del mismo doctorado. Esta iniciativa un poco es como para conversar con Juan acerca de su trayectoria, una trayectoria muy interesante y amplia en el campo del análisis del discurso y la sociolingüística. Al ser, digamos, una trayectoria tan amplia, queríamos empezar más bien como por el presente. Cuéntanos un poco acerca de en qué estás trabajando, cómo estás llevando adelante algunos trabajos, digamos, actualmente. Bueno, en la actualidad yo estoy trabajando con el análisis de la interacción en consultas de cannabis medicinal en Argentina. Es una investigación colaborativa que estoy haciendo con médicos y médicas especialistas en cannabis medicinal y especialistas y activistas, digamos, del campo de la medicina comunitaria. Entonces, la idea de la investigación es poder reconstruir un poco qué es lo que sucede en las consultas, sobre todo para entender un poco en qué se diferencian de las consultas, de otras consultas clínicas o terapéuticas, eh, porque el cannabis medicinal tiene una característica muy interesante y es que, si bien es una práctica eh, médica, con pruebas, con un montón de elementos, digamos, del dispositivo del discurso médico que lo legitiman. También es cierto que es una práctica muy reciente y que surge de grupos militantes con muchos años de militancia contra la criminalización y tiene una doble militancia, ¿no? Por una parte, la militarización por el consumo de cannabis, si uno quiere, en el espacio público, en el ámbito de lo público, pero también dentro mismo de la medicina por legitimar o por discutir con algunas concepciones biomédicas muy tradicionales, muy técnicas, si se quiere, acerca de lo que es el cuerpo, la enfermedad, la salud. Entonces hay toda una propuesta por parte, otra vez, de estos médicos más activistas canábicos, una propuesta de una consulta centrada en el paciente, más holística, que tiene en cuenta elementos contextuales, comunitarios, etcétera, y frente a eso, nosotros como analistas críticos, ¿qué hacemos? Digo, ¿estás seguro que es así? Entonces vamos a las consultas y vemos que a veces sí, a veces no. Hay ese es como el aspecto práctico que tiene este análisis, es que los profesionales entiendan sus propias prácticas, vean qué es lo que hacen y a partir de ahí puedan diseñar o intervenir sobre esas prácticas para cambiarlas, para mejorarlas. Después hago otras cositas, pero digamos, mi investigación más seria está ahí. Habitualmente yo tengo un tema hace algunos años, eh, por algunas actividades de divulgación y de investigación, empecé a participar en algunos debates sobre el tema del lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro de género en Argentina, y a partir de ahí cada tanto me invitan para hacer alguna cosa y escribir alguna cosa sobre eso, pero digamos, mi investigación más sistemática y sobre la cual todavía no publiqué nada, pero espero empezar a hacerlo este año, es la de cannabis. En, en- en lo que nos contabas recién, hablas de este trabajo, bueno, en este caso con médicos comunitarios, pero también hablábamos antes de empezar a grabar de esta cuestión de trabajar con la realidad, ¿no? Entonces,
pensando en la coyuntura actual de la Argentina, pero también más global en realidad, si querés. ¿Cuál te parece que puede ser el aporte de la sociolingüística crítica y de los estudios del discurso a este contexto, o a entenderlo o a intervenir sobre él, y cómo pensás tu trabajo en relación a eso? Bueno, a mí el tema de la crítica, de la intervención sobre la realidad, del cambio social, son preguntas que siempre cuando hacemos este tipo de investigaciones siempre las estamos dando vueltas. Yo hace unos años que vengo pensando y reflexionando un poco más activamente sobre eso, pero me genera siempre una incomodidad, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo un texto mostrando las prácticas de resistencia y mostrando cómo los actores marginalizados pueden desarrollar tácticas, técnicas de pa, y publicás el artículo y al mes te diste cuenta que los metieron presos o los echaron del Estado. Entonces, a mí siempre me empezó a generar esta incomodidad de escribo una cosa, pienso una cosa, realmente quiero que la realidad sea así, pero la realidad todo el tiempo te muestra que las fuerzas que las relaciones de poder y que la hegemonía es mucho más resistente de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, creo que Antonio Gramsci decía que era necesario al pesimismo de la inteligencia oponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Y me parece que muchas veces nos vemos como en esa necesidad de decir, bueno, aunque lo que yo estoy viendo, aunque yo me esfuerzo, porque también esa es otra cosa, ¿no? La concepción de lo crítico del análisis crítico del discurso, de la lingüística crítica de comienzo de los 2000, etcétera, era una idea de queremos mostrar los mecanismos de dominación, queremos visibilizar la forma. Creo que hoy día ya eso nos resulta insuficiente, ¿no? Creo que para muchos de nosotros ya es insuficiente y por eso es que estamos como buscando cosas distintas. Por un lado, porque que la, queremos mostrar a los actores que efectivamente están haciendo algo distinto, así que pueden actuar sobre su realidad. Y por otra parte, porque queremos que nuestra propia investigación forme parte, acompañe esos procesos de cambio. Entonces me parece que es esa noción de lo crítico tenemos que sostenerla y tenemos que bancarla a fuerza de trabajo y de voluntad, ¿no? Del optimismo de la voluntad. Eh, pero bueno, eso también nos obliga a pensar de otra manera las condiciones de nuestra investigación y sobre todo los resultados de nuestra investigación, ¿no? Hay un, una definición de agencia, ¿viste? El concepto de agencia ahora también está súper de moda y qué sé yo, y que tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo hacemos para pensar la crítica desde la propuesta y el cambio y no simplemente desde la denuncia y- y- y el viejo mirando, gritándole en una nube de los Simpsons? Entonces, me parece que en este caso la definición de agencia que da Enfield tiene dos características, ¿no? La flexibilidad y la accountability, que sería como responsabilidad, accountability, una cosa así. Sí, Eh, yo creo que en estos momentos nosotros como agentes de la investigación científica tenemos un nivel de responsabilidad, sobre todo cuando trabajamos con agrupaciones, con movimientos, con personas, ¿no? Y ese nivel de responsabilidad se genera tanto en lo que nosotros hacemos en el campo y en la interacción con estas personas, como en organizaciones, como en los resultados de nuestras propias investigaciones. Y entonces, justo lo que les comentaba hace un ratito, yo estoy trabajando con médicos que se especializan en cannabis medicinal, en un contexto en el cual el gobierno argentino, que es un gobierno fascista de derecha, eh, está planteando públicamente que quieren terminar con la política y restringir muchísimo al cannabis medicinal y con la política de licencias y de permisos de cultivo, etcétera. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista de mi investigación, la responsabilidad con respecto a las personas con las que trabajo significa, bueno, yo voy a publicar lo que estoy viendo. ¿Qué puedo publicar de lo que estoy viendo? Eh, Porque puede tener consecuencias penales, qué sé yo, para esta gente. Por más que uno tenga los, los, los protocolos de confidencialidad, por más que mantengamos todos los estándares bioéticos que uno fija, eh, la responsabilidad sigue estando. Y los efectos persecutorios que puedan tener los resultados de una investigación así, eso, están como todo el tiempo en la cabeza, ¿viste? Decir, bueno, qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir en esta realidad bueno, que es una realidad oscura y realmente sí, muy oscura, ¿no? sí, justamente
digamos, como que las coyunturas atraviesan, digamos, ese momento de preguntas, digamos, como que aprovechó, digamos, esta mención que tú haces de cómo la realidad está atravesando también tus procesos de investigación. Un poco también para comentarte, bueno, desde acá también la posición de Donald Trump ha hecho también mella en muchos sectores y últimamente sale también el tema de el inglés como lengua oficial del Estado. Entonces, claro, ese tipo de anuncios pues genera inquietudes. Quería aprovechar, digamos, este comentario para no solo consultarte acerca de tu opinión sobre estos temas, sino también ver cómo en tu trayectoria has podido dialogar con los distintos circuitos de circulación de tus publicaciones, congresos, desde Latinoamérica en otras latitudes. ¿Cómo ha sido ese intercambio y qué has aprendido de ese intercambio? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esos intercambios? Y eso en términos generales. Bueno, yo creo que el tema de los circuitos de publicación, de lectura, de circulación de actores y de publicaciones y de conocimiento tiene como varios niveles, ¿no? Eh, el primero y principal es geopolítico. Entonces, y yo creo que lo geopolítico es incluso más importante, no sé si más importante que la lengua, pero sí, sí, porque vos podés escribir toda tu publicación, toda tu producción en la lengua dominante dentro de tu campo, y si no estás en las condiciones geopolíticas adecuadas, no te va a hablar nadie. Lo mismo va a pasar lo mismo pasa con la formulación de teoría. Vos podés tener formulación de teoría, formulación de conceptos, cosas interesantísimas, pero si vos no estás en las posiciones adecuadas, no circulás, ni siquiera te digo por las revistas, sino por los congresos adecuados, por las conferences y qué sé yo, no vas a tener, o es muy raro que tenga ese impacto o ese, o el peso que podría tener si vos estuvieras trabajando desde una posición dominante de la academia dominante. Eh, entonces, para mí lo más importante es eso. Que otra vez, ¿no? Es como la parte sociolingüística, que cuando haces sociolingüística crítica, que vos decís, bueno, no me preocupan tanto las lenguas como los hablantes, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido. Yo creo que acá no es tanto un problema de idioma, sino de posición dentro de la academia global, ¿no? Y es por eso que se generan como algunos centros académicos importantes, sobre todo por disciplinas, básicamente en Europa y Estados Unidos, eh, y es con esos centros y contra esos centros que desde otras posiciones podemos dialogar o podemos intervenir. Pero para mí eso, el primer elemento es un elemento geopolítico, no lingüístico. Después, en lo que hace yo creo que lo que tenemos nosotros, la ventaja y la desventaja que tenemos todas las academias, no periféricas, pero sí las academias no centrales, ¿sí? Porque de ninguna manera podríamos decir que, no sé, Argentina o Uruguay o Colombia son academias periféricas para nada, o Chile, sino que no participan de ese circuito, de ese centro, digamos, dominante. Me parece que nosotros tenemos una ventaja, que hay una frase de un ensayo de Borges sobre el escritor argentino. Es un ensayo hermoso, se llama El escritor argentino y la tradición, ¿no? Él dice, mucha gente le reclama a los escritores argentinos que hablen de gaucho, de facones, de tango. ¿Por qué? Bueno, pues vos tenés que decir que sos argentino, tiene que notarse que sos argentino. ¿No? Dice, en realidad, nosotros como escritores argentinos, lo que nos hace argentinos es nuestra manera de leer la literatura universal, ¿no? Nosotros estamos en una posición donde leemos literatura italiana, literatura mexicana, y a partir de ahí sacamos nuestra propia literatura argentina porque nuestra tradición es la universalidad, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una posición parecida. A diferencia de las academias centrales, que tienen una ortodoxia muy marcada y muy fuerte, entonces si vos estás en Inglaterra, vas a hacer análisis crítico del discurso, te guste o no te guste, y si vos estás en París, vas a hacer escuela francesa, te guste o no te guste. Nosotros acá hemos podido alimentarnos de un poquito de todos lados. Entonces tomamos un poquito de los franceses, un poquito
de los europeos, un poquito de los brasileños, un poquito de los latinoamericanos, combinamos algunas fotocopias que te traía uno que se iba de viaje con un libro que te robaste en una universidad que fuiste de visita, con lo que te encontraste pirateado en internet. Entonces, tenemos la posibilidad, me parece a mí, por esta propia posición, de ser mucho más universalistas o al menos menos restringidos en términos de escuelas, ¿no? O por lo menos tenemos la oportunidad. Yo creo que también hay un riesgo ahí que tiene que ver con esta más, otra vez, ¿no? Con estas relaciones geopolíticas que cuando se favorece la circulación más global, y bueno, que volvemos a encasillar y a romper un poco con la posibilidad de generar puntos de vista alternativos. ¿No? Y para mí eso es importante que lo sostengamos. Por eso creo que el tema de la circulación de lenguas, de revistas, de libros, de artículos, tiene que ver con eso, con no entrar en circuitos dominantes que lo que hacen es aplanar las diferencias y hacer que el capítulo teórico de todas las tesis sea igual, ¿no? Porque en definitiva me parece que un poco la riqueza que tienen nuestras disciplinas es esa, es ayudarnos a pensar de maneras novedosas y no reproducir, ¿no? Marcos teóricos o escuelas. No sé si te respondí o dije cualquier cosa, pero bueno, ustedes me No, no, dicen. no, no, perfecto, está perfecto. Sí, sí, sí. ¿Vicky? Sí, me quedaba pensando, además de esto que además comparto, de cómo esta posición en los países en los que estamos o de los que venimos nos da este panorama más ecléctico y tenemos una formación y unas lecturas bastante más diversas que lo que suele ser el canon, ¿no? Norteamericano y europeo. También pienso o te pregunto, también en esa, digamos, en esas cosas que nutren nuestro pensamiento y nuestra reflexión, qué papel juega esta realidad de la que hablábamos antes y si hay una especificidad que el estar pensando desde América Latina, donde se dan unos ciertos procesos que no necesariamente se dan en otros lugares a nivel social, digamos, eh, también hace que nuestro trabajo pueda tener un aporte específico o quizás no, quizás lo ves como que, bueno, en realidad sabemos que, no sé, por ejemplo, procesos de resistencia y luchas hay en todos lados, pero bueno, en América Latina tienen unas particularidades. Entonces, quería preguntarte sobre eso. Sí, yo creo que hay mucho, otra vez, lo que pasa es eso, ¿no? Que nosotros venimos discutiendo muchos de estos temas hace muchos años, pero las academias centrales no se enteran. Entonces, por ejemplo, cuando viene toda la fascinación, me acuerdo hace unos años cuando fue la fascinación por la multimodalidad, el análisis de lo multimodal y qué sé yo. Ya los latinoamericanos, que venían de leer a los semiólogos italianos y franceses, hacía pero décadas que venían analizando imagen y texto. Obviamente, creo que una de las características que tiene nuestra manera de pensar y de construir conocimiento es que no está tan orientada a la formulación de modelos y de modelos replicables o exportables, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene cuando uno va a ver, no sé, a Adriana Bolívar, a Elvira Arnúa, un montón de colegas, a Irene Matos, digo, un montón de colegas de toda nuestra región que investigan y que generan cosas nuevas y que dicen cosas nuevas, es muy difícil que nosotros podamos escribir el manual de análisis de Adriana Bolívar del discurso, o el manual de... ¿Por qué? Y bueno, porque la manera en la cual construimos conocimiento está muy vinculada a condiciones contextuales, es muy respetuosa del corpus y de la realidad de los datos, que esos son, me parece a mí, como rasgos muy propios de este tipo de reflexión, y porque también se trata de colegas que no están tan eh, orientadas, no estamos tan orientados a generar modelos y tratar de generar escuelas, ¿no? En cambio, cuando uno ve a esto, a las corrientes más dominantes, qué sé yo, uno ve que enseguida el análisis empírico es una excusa para formular un modelo, y el modelo es una excusa para formular una sigla, y la sigla es una excusa para que te citen y seas famoso y des conferencia presentando tu método, tu cosa. Entonces, hay todo un proceso de branding del, de la investigación crítica que termina volviéndose completamente contradictoria con sus propios supuestos, ¿no? Para mí, Fairclough, que fue uno de los grandes, de la década del 90, uno de los grandes lectores críticos del discurso universitario, que de repente él convierta su propia propuesta en
un modelo, un esquema, una sigla, una bibliografía obligatoria que todo el mundo tiene que leer, todo el mundo tiene que citar y qué sé yo. Y bueno, te dice, y la verdad que te ganó, te ganó el sistema con el que estabas luchando. Yo creo que en América Latina hay cierta resistencia y que para mí es muy importante que esté contra esa forma como de industrialización o de branding académica y de generar modelos, otra vez, para ser citados y reproducidos, más que para ser usados críticamente. Súper. ¿No? Yo creo, perdón, con esto termino, pero me parece que la buena investigación latinoamericana es una investigación que está todo el tiempo cambiando y se pega cabezazo contra la realidad y dice una cosa y a los 6 años dice otra, porque la vida es así, no trata de reproducir todo el tiempo el mismo modelo. Para mí eso es súper importante. Creo que hay un libro que es sobre branding académico, si hace un par de años. Yo recuerdo hay un capítulo de Aneta Pavlenko sobre el concepto de super diversity que se ha puesto recontra de moda, por un tipo que yo lo adoro, que era Blomar, pobrecito, que capo total, gran tipo, un tipo inteligente. Pero claro, el tipo en un momento dijo, bueno, yo me sumo a la de crear mi marca. Y Pableco hace un análisis muy interesante de eso, y yo creo que el volumen ese está un poco destinado a eso, ¿no? A prevenirnos de no nos compremos o no tratemos de generar estas escuelas para que nos citen y seamos más famosos. Pues no va por ahí, no va por ahí el aspecto crítico de la investigación. Sí, 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 no, súper súper interesante lo que decís porque también eh, resuena mucho en tus trabajos el asunto del análisis de diferenciar resistencia, procesos de resistencia y otro tipo de cosas. Ese era un comentario más o menos como al pie. Pero en este proceso, digamos, como de entender las ventajas o las potencialidades de lo latinoamericano, también los posibles diálogos que desde la disciplina has podido llevar adelante son interesantes. Te menciono el último trabajo de Critical Social Linguistics de Alfonso del Precio y Mija Flauper, ¿puede ser? Flubacher. Bacher, perdóname. Y bueno, ahí Ah, digamos, no, yo le digo Flubacher, para como si fuera alemán. No sé qué será. Micha, sí, no sé. Micha sí. Flubacher, sí. Y bueno, claro, es una propuesta reciente, un poco con el propósito de cuestionar esas formas de producción de conocimiento. Y nos gustaría que nos comentaras un poco cómo es ese diálogo entre varios autores, sobre todo también de diferentes latitudes, tratando de eh, armar un texto que según comentan, pues digamos como que quiere descentrar un poco ciertos procesos enquistados en esa forma de producir teoría y en esa forma de producir conocimiento. Bueno, la escritura de ese capítulo fue una cosa espectacular, porque nos invitó Alfonso del Percio y Micha Flubacher o Flubacher, o sea, nos invitaron a participar de un homenaje a Mónica Geller, ¿no? A un conjunto de colegas de todo el mundo. Pero lo que nos dijeron fue, bueno, nosotros le vamos a dar un listado de temas, de capítulos, y ustedes se tienen que inscribir en los capítulos que quieran, y lo van a escribir las personas que se reunieron, los que se anotaron. ¿Sí? Estuvo buenísimo porque terminé trabajando con dos colegas a quienes no conocía y a quienes ahora quiero y respeto un montón, que son Elizabeth Baracos y Verónica Pájaro, eh, sobre un tema que nos llamaba la atención, que nos parecía que valía la pena analizar un poco y pensarlo. Y estuvimos un año trabajando sobre eso, donde básicamente nos reuníamos una vez por semana, charlábamos, intercambiábamos textos. Sé que hubo capítulos donde esa práctica fue bastante, bastante difícil, incluso hubo gente que se bajó del proyecto porque no pudo congeniar con sus colegas, pero para nosotros fue espectacular, la verdad que anduvo súper, súper bien. Eh, y ahí lo que nosotros notamos, primero, una cosa que nos llamó la atención fue que caímos en el mismo tema tres personas de la misma edad. Los tres tenemos más o menos 43, 44 años,
Y a los tres nos había pasado algo muy parecido, ¿no? Que era un poco esto que hablábamos hoy, es que hacia el año 2004, 2005, 2006, que era cuando nosotros estábamos haciendo nuestra formación de posgrado, sentíamos como estábamos muy aburridos de lo que estábamos leyendo, que era básicamente el análisis del discurso francés, el análisis crítico del discurso, el de Fairclough y Wodak, qué sé yo, y descubrimos, y de hecho lo que nos pasó fue que descubrimos tanto a Mónica Heller como a Jan Blomer, de quien hablé mal recién, pero a quien adoro, y ahora les voy a explicar por qué, los descubrimos y para nosotros fue como una forma, como que nos partió la cabeza. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nos rompió con esa oposición entre sociolingüística y análisis de discurso, ¿no? Nos rompió esa oposición, nos rompió la oposición entre análisis de la conversación y análisis del discurso, que parecía que eran como un universo completamente distinto. El tipo dice, no, ¿por qué? Sí, el discurso existe. Todos te dicen, no, bueno, analizamos textos pueden ser orales, pero vamos a analizar escritos. Sí, pues más fácil, pero no hay motivos para no construir ese tipo de objetos más sofisticados. Eh, Nos puso también un poco en el eje la, el cuestionamiento a ciertos principios metodológicos, por ejemplo, el famoso tema de la homogeneidad del corpus. Viste que cuando el análisis crítico, el análisis del discurso clásico, te plantea, o el principio básico es, bueno, vos analizás dos coyunturas o una coyuntura y construís un corpus homogéneo. Te dijeron, ¿por qué? Si yo quiero analizar la acción social, yo quiero analizar la dimensión significante de las prácticas sociales, ¿por qué voy a analizar solo, no sé, los discursos de asunción presidencial se dieron en los años impares? ¿Y qué? ¿Y no es relevante tomar otros discursos equivalentes, semejantes, que circulen, que formen parte de esa misma acción? Entonces creo que un poco por ahí vinieron los intereses que tuvimos, el redescubrimiento de las personas, esto que decíamos hoy, ¿no? Decir, bueno, está bien, nos interesan las lenguas, pero las lenguas encarnadas en sus hablantes, negociadas y resistidas y conflictuadas y, ¿cómo se dice?, embodied, ¿no? Por los hablantes. No estamos hablando solamente de analizar textos o analizar no sé, préstamos lingüísticos. Me parece que un poco por ahí vino todo el interés que nos surgió. eh, y bueno, y planteamos un poco eso, ¿no? El capítulo creo que nos gustó como quedó en ese punto, de plantear que hay desde lugares distintos, con tradiciones muy distintas, eh, tuvimos como intereses comunes, sí, Elizabeth en Austria, yo acá en Buenos Aires y Verónica en Noruega, eh, y encontramos también como un poco eso, ¿no? La necesidad de pensar y de explorar otros temas, otras perspectivas, de cuestionar por ahí algunos lugares comunes disciplinares que hacía falta sacar. Lo que comentas me hace pensar mucho en cosas que me encontré haciendo investigación con movimientos sociales y concreto con el movimiento feminista. Como te contaba al principio, aunque ahí no estábamos grabando todavía, sobre todo esto que decís del encuentro de la sociolingüística y el análisis del discurso, pero también esto de la homogeneidad de los corpus, ¿no? No sé, pienso en voz alta que hay algo de estas tradiciones de estudiar más la reproducción de la dominación, que sí son posibles de hacer con estas metodologías un poco más rígidas, pero cuando uno se mete a estudiar movimientos sociales y procesos donde la producción de sentidos y las prácticas son múltiples, son diversas, no están institucionalizadas ni centralizadas, eh, bueno, no es posible trabajar con corpus tan homogéneos ni con metodologías tan rígidas, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi opinión. No sé si en tu experiencia ha sido así como de tener que buscar una cierta también creatividad metodológica para abordar esos procesos. Y en ese marco te pregunto, ¿qué lugar tiene para vos la etnografía como una forma de acercarse a eso, aunque no sea quizás la única, ¿no? Tal cual, sí, sí, totalmente. Mirá, a mí me parece que hay otra cosa ahí también, que yo creo que está muy bueno eso que vos decís, ¿no? De que si vos buscas la reproducción, es lógico que quieras un corpus lo más controlado y reproductivo posible. Yo creo que también ahí había algo que por ahí en otras investigaciones no es tan frecuente, que es tesis ideológicas a priori muy fuertes. Entonces, vos ya sabías lo que querías decir, lo que buscabas era como una metodología científica para probar una hipótesis ideológica. Yo creo que
cuando uno busca series de datos diversas, cuando uno está dispuesto a usar estas metodologías, que son metodologías donde nosotros, como investigadores, como investigadoras, pero también como representantes del lugar de conocimiento, estamos mucho más expuestos, ¿no? Cuando vos te vas y tenés que ir a contar lo que estás haciendo, ver lo que estás haciendo, es lógico que eso requiera de otro material. Sí, estoy 100% de acuerdo. Yo me acuerdo cuando yo hice una investigación hace unos años, bastante extensa, bien etnográfica, en un hospital público, con unos consultorios externos de salud mental. Y me acuerdo, fue la primera vez que hice un trabajo de ese estilo, por lo cual aprendí un montón. Y me acuerdo que una de las primeras veces que yo voy, viste, como, bueno, les quiero contar lo que estoy viendo, no sé qué. Entonces vamos, yo les cuento, ¿no? Y les digo, bueno, Foucault, la reproducción, la qué sé yo, veo acá, veo allá. Vos me dicen, sí, pero no es eso lo que está pasando. Obviamente uno va a decir, bueno, no, pero vos no sos consciente de lo que estás haciendo justamente porque sos un efecto sujeto del discurso del aparato ideológico del Estado, etcétera, etcétera. Pero sí, pero a ver, ¿por qué no? ¿Qué es lo que me decís? Dice, mirá, yo sé que, por ejemplo, ¿no? Era por el uso de ciertas etiquetas diagnósticas. Yo sé que esas etiquetas diagnósticas estaban puestas al servicio del aparato biomédico. Ahora, si yo no le pongo esa etiqueta diagnóstica y no encuentro que esa persona entre dentro de esas etiquetas diagnósticas, esa persona puede tener tratamiento. Entonces yo necesito, por ejemplo, que tenga un tratamiento para después encontrarle bien por dónde viene la mano, para después regularla. Pero si yo ya no le doy una etiqueta, esa persona no se va a quedar. Esto fue parte como de un proceso, digamos, de... Claro, tiene razón lo que me está diciendo el tipo. Yo por ahí estoy yendo a tratar de comprobar a Foucault, y este tipo, que entre otras cosas también lo leyó Foucault, porque aparte, al trabajar con profesionales, vos te encontrás con una mirada muy, muy reflexiva sobre la propia construcción de conocimiento, tiene un punto de vista interesante, inteligente, pensado sobre lo que hace. Y esto lo vas a encontrar en todas las prácticas, no solamente al trabajar con profesionales de la salud, digamos. No pasó. Yo creo que hay el tema de la etnografía, hay un tema, ¿viste? Cuando los que venimos de letras, lenguas, etcétera, eh, y vamos como hacemos ese pasaje del trabajo de archivo, el escrito, que es como un poco lo dominante en nuestra área, al trabajo con personas y con la interacción y etcétera, eh, a veces nos falta como formación teórica y metodológica en ese tipo de prácticas y de herramientas. Entonces, por ejemplo, muchas veces se piensa la etnografía como la observación directa. Entonces yo voy, miro, tomo notas, grabo, me voy a mi casa, analizo eso, es etnografía. En realidad la etnografía no es eso, ¿no? Que son técnicas, otra vez, la observación participantes, sí, la observación participante o no participante, son técnicas súper legítimas, súper importantes, pero que no te permiten lo mismo que la etnografía y la etnografía no te permite lo mismo que el otro. Entonces, la etnografía que supone un compromiso prolongado en el tiempo con los actores y con el campo, que a vos te permita lograr comprender o identificar el punto de vista de los propios participantes, ¿no? Esa es como la gran ganancia de la etnografía y a su vez es su gran limitante. Yo me acuerdo, una vez estábamos en las reuniones, yo estuve 5 años en el hospital. Me acuerdo una vez estábamos en una reunión, ya avanzado el campo, eh, y, y estábamos en la reunión que se hacían las entrevistas, digamos, de admisión, y después había una reunión con todo el equipo para definir a quién se derivaban los casos, etc. Y en un caso presentan a una persona eh, que el nombre sonaba como si fuera a mono, ¿no? Sonaba como si fuera mono, y venía por un tema de sustancias, de consumo de alcohol, de abuso de alcohol. Entonces, por decir una pavada, cansado, hice un chiste con ¿Quién se ha tomado todo el vino?, que es una canción de La Mona Jiménez, que es un famoso cuartetero argentino. Y pero una pavada, y me dice, mirá, ya hiciste el pase, ¿no? Porque ellos dicen que cuando vos empezás a jugar con los significantes, identificar, dices como que ya estás hablando en nuestro idioma, ¿no? La gracia era, ya estás hablando el idioma, y para mí eso me mató, porque sentí que ya no podía seguir investigando. De hecho, lo que me pasó fue que dejé de grabar, después seguí yendo por un tiempo, mantuve el contacto, pero corté la investigación.
porque sentí que el proceso etnográfico, a mí por lo menos, me impedía seguir hablando críticamente. No me permitía mantener eso. Pero en el otro extremo, muchas veces la observación y la entrevista y conocer el lugar donde se genera, no sé, la persona que trabaja con discurso periodístico, de los medios, si nunca fue a una redacción de un portal, si no sabe cómo escriben, si no sabe cómo usan la inteligencia artificial y para qué la hacen, si no saben cómo se pasan los datos, si no saben que un mismo redactor puede trabajar para medios que dan noticias ideológicamente enfrentadas, no va a entender qué es lo que está pasando ahí. ¿No? Y eso por ahí no necesita necesariamente de pasarte 5 años yendo a las redacciones de los periódicos o de los portales o lo que sí, pero sí necesita que vos te cuestiones un poco ese objeto, así, esa especie de entelequia de las condiciones de producción o el contexto, qué sé yo, y vayas y veas y preguntes y te muevas un poco. ¿No? Para mí, el análisis del discurso en ese punto se quedó demasiado enamorado del escritorio y como de ciertas teorías macro que justifican ese escritorio. Entonces, y esto Johan lo sabe, pobre, cuando estaba haciendo su tesis y su trabajo posterior, lo sufrió mucho, esta idea de, mira, un corpus, si vos lees un corpus, un sábado de la tarde en Google, no me interesa. Lo podés hacer, después una buena tesis, pero es un embole. Es un embole. Yo creo que operar sobre ese corpus, operar sobre esas condiciones, es una operación que es necesaria, tiene que estar. Basta de, porque si no, lo que decías vos, ¿no? Terminamos haciendo un poco siempre lo mismo. Por eso para mí el tema de las entrevistas, de la observación, la observación participante, no participante y la etnografía son técnicas imprescindibles, más allá de que cada cual la use para lo que sea o le haga preguntas distintas. Pero hoy día que le dé un poco de sabor, ¿viste? A la investigación, un poco de picante. Ahí hay Sí. algo de, creo, de lo que hablábamos antes de, por ejemplo, el análisis crítico del discurso con el modelo de Fairclough. Podríamos decir que sí dice hay que mirar la producción, ¿no? Y la distribución después o lo que sea, pero en realidad las condiciones de producción son siempre analizadas en términos estructurales y no en esta práctica más cotidiana y concreta, ¿no? O sea, que eso Tal también cual. es parte de la producción, esto que decías de la redacción de un diario, por ejemplo. Tal cual. Y que para mí es muy importante porque eso no porque uno de repente decida ignorar todos los condicionamientos estructurales que tiene la producción discursiva, sino porque esto te permite entender cómo operan de verdad esos condicionamientos y te permite entender también el aspecto contingente de la producción de sentido. Es decir, yo en mi tesis de doctorado, yo trabajé con otra cosa completamente distinta. Trabajé eh, con las prácticas de redacción de un documento muy importante del catolicismo argentino, ¿no? Del año 1981, un documento muy importante porque en ese documento se interpretó que la Iglesia Católica abandonaba una posición de complicidad con la dictadura militar y adoptaba una posición pro-democrática, ¿no? Me parecía interesante, pero bueno, el documento colectivo, vos cuando lo lees, qué sé yo, ¿viste? Dice un montón de cosas. Si esto significa algo, esto tiene sentido. O son palabras vacías, son contradictorias. Bueno, la tesis de Johan lo muestra muy bien con otros documentos, pero esa idea de, che, pero esto no me cierra. Tomo una cita de esta parte que me permite decir lo opuesto que si tomo otra de esta parte. Entonces, bueno, empecé a hacer entrevistas para ubicar a quienes habían participado de la redacción del documento. Conseguí de manera semiclandestina unos materiales de la redacción de ese documento, o sea, los borradores, las distintas versiones, las cuales se habían escrito. Entonces, por ejemplo, en una parte eh, había una frase que se interpreta eh, como decía, como la condena explícita o una inquietud pública por la situación de los desaparecidos, ¿no? Que un documento de la Iglesia, entonces decía, bueno, manifestamos nuestra preocupación por la angustia de los familiares desaparecidos y queremos saber dónde están, etcétera, etcétera. Sí, claro, que esa frase se haya incorporado desde la primera versión o la hayan incorporado los obispos manuscrito cuando fue la última versión, te dice muchísimo de esas condiciones de producción. Porque dice, esto forma parte como de ese core de demandas y de preguntas que tenían desde un comienzo, y era un documento que estaba orientado a eso, o lo metieron de querusa en la última redacción para que nadie se diera cuenta. Yo pensaba esto segundo, después descubrí que no, que había estado desde el comienzo.
Pero eso te cambia radicalmente la comprensión de las condiciones de producción. Porque ya no es un documento para legitimarse, es un documento para, sino es un terreno de lucha de fracciones ideológicas del catolicismo que negociaban y se enfrentaban y trataban de impugnar o de reclamar cuál iba a ser el contenido de la voz colectiva, de la voz institucional. Para entender eso vos tenés que ir y ver qué pasó en el finito, qué pasó ahí, en los comentarios, en las versiones. Si no, no lo vas a entender. Si te quedás con esas explicaciones macro. Claro. Sí, y eso te permitió, o sea, digamos, como ese trabajo también interdisciplinario de traer, eh, digamos, herramientas de otras disciplinas y como concretar esa propuesta. Quizá, digamos, me gustaría como llevarte a otro campo de tu trayectoria que es, bueno, quizá de pronto este trabajo que fue tu tesis doctoral, no, o no sé, pero los otros, ¿cómo ha sido ese proceso más bien de divulgación de la disciplina, ese contacto más con tratar de sacar la disciplina o la investigación de estos círculos, digamos, académicos en los que nos movemos? Has hecho, bueno, en tu último, si no estoy mal, creo que es tu último libro, tiene un tono más divulgatorio y has hecho cuestiones de divulgación, podcast y cosas del estilo. Me gustaría como preguntarte sobre esto, cómo ha sido tu experiencia, qué has aprendido también de eso y cómo funciona. Bueno, mirá, justo no tengo ejemplares acá, pero compren mi libro. Ustedes que están mirando esto a la distancia, compren mi libro. Si no, lo van a encontrar por ahí en una. No, no, pero el último no está pirateado, pues es una editorial chiquita. Los otros sí los pueden bajar todos gratis de sitios piratas. Yo ya Eh, lo escaneé completo. ¿Cómo? Yo lo tengo y lo escaneé completo. Por ahí está circulando casi. No, vende, pero che, haceme que alguien me lo compre, vos, no importa. ¿Ves? Así no funciona la lingüística en el mundo. Si la gente te piratea en tus tesitas, ¿qué vas a hacer? Vos. No, para mí hay varias cosas. Por una parte, durante mucho tiempo la divulgación se veía como una porquería. ¿Sí? Una porquería. Entonces, divulgar no, porque vos, como decía Sartre, divulgar es vulgarizar. Entonces, dice, bueno, yo vulgarizo mi teoría porque quiero que la gente me entienda. Otros dicen, no, si vos no sos capaz de leer a Derrida en francés con sus citas en griego, entonces no sos capaz de hablar realmente del aporte de Derrida para la conversación. Pero yo eso no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que la divulgación era eso, y de hecho pasaba en la comunidad de colegas que los divulgadores estaban muy mal vistos. Muchas veces pasa mucho con los de historia, ¿no? Que como dentro de las ciencias sociales la que más experiencia tiene en divulgación, y los historiadores divulgadores siempre son mal vistos, y son burlados, entonces hay como una relación muy elitista y muy despectiva con respecto a la divulgación. Con el tiempo, y yo creo que un poco con toda esta cultura celebrity, las redes sociales, qué sé yo, empezó a pasar al revés, que es todo el mundo tiene que divulgar, ¿no? Incluso con algunas frases que son medio picapiedras, como por ejemplo, no se puede hacer ciencia sin divulgarla y hacerle la devolución a la sociedad que te paga el sueldo, etc. Eso también me parece un error, porque no todo el mundo sabe divulgar y no todo el mundo tiene por qué divulgar. Y hay gente que divulga muy bien e investiga mal, hay gente que investiga muy bien y divulga mal, hay gente que hace todo mal, hay gente que hace todo bien. ¿Sí? Me parece que tanto despreciar la divulgación como plantearla como una parte obligatoria de nuestra tarea de investigación, me parece que son dos errores. Sí creo que por ahí hay gente a la cual nos llama más o nos interesa más o queremos más divulgar y llegar a un público más amplio para comunicar lo que hacemos y para comunicar en definitiva qué es eso que se supone que nuestra investigación te permite para mejorar tu vida, ¿no? Eh, entonces, eso me parece que es como muy importante. A mí siempre me pareció un error cuando no sé, siempre volvemos a análisis crítico, parece que estuviéramos enojados con ellos, pero no es así. Pero siempre queremos desenmascarar los mecanismos del poder. Ok, ¿cómo lo desenmascarar? Escribí este paper que salió publicado en el Journal of Academic, no sé qué.
Sí, bueno, ¿y quién lo va a leer eso? Ni tus colegas lo leen. Y vos querés que desenmascarar las razones de poder en la sociedad capitalista. Me parece que no. Entonces, hablar ese otro lenguaje y salir a dar esa batalla en esos espacios, me parece que es una forma de llevar ese aspecto crítico y más propositivo del cual estábamos hablando. Sí creo también que hay distintas formas de divulgación. Muchas veces cuando se piensa en divulgación, se piensa como en algunos formatos, otra vez, que son como los formatos más cool, tipo el libro de divulgación, la charla TED. Entonces, ay, mirá, te vas a pensar la TED. Bueno, qué sé yo, a veces sirve, a veces no sirve. Eh, por ejemplo, muchas veces dar charlas, dar talleres con comunicadores, con movimientos sociales, con instituciones, con organizaciones, son formas de divulgación importantísima y que tienen muchísimo más impacto que tu charla TED, que por ahí la viste vos y tus amigos. Entonces, me parece que, y otra vez al contrario, capaz que llevas ese video canchero y con eso lográs como bajar ciertas barreras que te permitan hacer una comunicación un poco más profunda, ¿no? Esa comunicación más pública de lo que haces. Entonces, eso me parece una cosa. Por otro lado, creo que hay distintos públicos, distintos objetivos de la divulgación, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un ámbito que para mí es clave para comunicar y para difundir nuestro trabajo es el ámbito docente, ¿no? Explicarle a los docentes lo que hacemos, qué es los resultados de las investigaciones, explicar un montón de teoría o de producción de conocimiento que quizás no conocen, porque no lo vieron cuando se formaron. Pero me parece que ahí hay un área que es importante. Creo que hay otra área que es importante, que es la del público general, por varios motivos, porque creo que el público general, por una parte, creo que divulgar el conocimiento que generamos permite que efectivamente uno se vuelva más consciente, más crítico, si querés, con respecto a sus propias prácticas eh, discursivas, y eso en sí me parece que es algo valioso, pero también porque, y volviendo un poco a lo que charlamos al comienzo, creo que estamos en un contexto tan reaccionario y tan conservador y tan fascista, en el cual necesitamos, aunque parezca mentira, necesitamos defender la legitimidad del trabajo que hacemos y mostrar el valor que tiene el trabajo que hacemos. Eh, Imagínate, si los biólogos tienen que salir a justificar que las vacunas son buenas, nosotros tenemos que justificar con mayor ahínco todavía que el análisis del discurso es importante, que la sociolingüística es necesario, que la diversidad lingüística no es un defecto. Eh, entonces, bueno, me parece que son todos elementos que nos llevan para eso. Pero sí me parece importante como no quedarse con esta mirada de todo es una porquería o si no haces divulgación sos un idiota. Bueno, hay distintas formas, distintos perfiles eh, y pensado en distintos materiales y para distintos auditorios. Genial. Somos lo que decimos, ese es el título de tu último libro del que estamos hablando justamente. Y también, bueno, algunos otros libros de los que veníamos conversando, Discourse on Mental Health, Voice Inequality and Resistance in Medical Settings, eh, que son un poco esos libros, esas producciones de las cuales, bueno, esta conversación ha tomado un poco, ¿no? Eh, no sé si Vicky, Victoria, tengas alguna otra pregunta. Por mi parte, eh, ya digamos como que agotamos como las consultas que te teníamos. Además que pues nos has dado también muchísimo como para pensar. Así que obviamente te agradecemos mil este tiempo. Eh, Queríamos cubrir, digamos, como algunas cositas y creo que ya algo que voy a tomarme el atrevimiento de preguntarte también es justamente en que recién me acuerdo, en este proceso también, como vos decías hace un rato, sobre ciertos lugares centralizados de producción de conocimiento. Hace unos años retiraste o con un grupo de colegas retiraron una mesa de un congreso. Y precisamente creo que eso tiene que ver un poco con esas prácticas regionales, geopolíticas de las disciplinas. Si pudiéramos cerrar un poco con que nos cuentes un poco qué pasó y por qué la razón de retirar esa mesa, te agradecería.
No, fue el simposio de sociolingüística de hace, no me acuerdo, cuatro, 4 años, 3, 4 años, donde cobraban, otra vez, simposio de lingüística crítica, empowering the marginalized academics y qué sé yo, como $150 la inscripción, más la membresía, más el viaje, no daban, no daban la posibilidad de participar de manera remota, era un montón de cosas. Dijimos, miren, yo la verdad esto me parece una locura, y ahí hubo colegas europeos, norteamericanos, latinoamericanos que decidieron bajarse también, y hubo otros que no, otros que dijeron, pues también es otra, ¿viste? Este tipo de prácticas son parte de nuestro trabajo, con lo cual, si no publicamos, si no participamos en los congresos, si no hacemos las cosas, nos echan, o no ganamos proyectos, o no. Entonces yo entiendo también la persona que define hacer eso. Eh, pero bueno, en su momento decidimos no, decidimos bajar la mesa por ese motivo. Y de hecho yo creo que el tema de la pandemia, un poco hablando de esto que hablamos como de esta geopolítica de la academia, eh, con el tema de usar estas herramientas de videoconferencia, sabiendo que la verdad es que los congresos son herramientas de recaudación de dinero para instituciones, no son mucho más que eso. No, 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 me equivoco, no quiero decir eso, sino que los congresos son pagos porque las instituciones necesitan recaudar dinero, pero no porque sean caros de hacer. Eh, entonces me parece que para todos los que venimos de estas academias eh, pobres, pudimos empezar a participar de un montón de circuitos, de charlas, de conferencias, de simposios, de mesas, de jornadas, poco por fuera de ese circuito más establecido y más dominante. Igualmente sigue ganando el circuito establecido dominante, pero por lo menos acá tenemos espacios para charlar, para discutir, para conocernos, que si no, no lo hubiéramos tenido de otra manera. Con vos, Vicky, no nos hubiéramos conocido nunca y eso que vivimos acá, vivíamos cruzando el charco. Muchas Sí, gracias, Juan. totalmente. Bueno, Y Johan, en cambio, es de los que circulan presencialmente. Y Johan no se pierde ninguno. No sé. va por todos lados. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, eso creo que de nuestra parte súper agradecidos por tu tiempo y por esta conversación. Nada, no sé si algo que quisieras compartir y no te hayamos preguntado, también sentite libre de No, a mí, hacer. sinceramente, la verdad les agradezco, fue una entrevista eh, linda, interesante. Yo creo que la academia tiene un problema. La academia tiene muchos problemas. La academia está especializada en la evaluación y el control, ¿no? Su mecanismo principal es ese. Luego lo tenés desde que haces la carrera, haces tu tesis, publicás, pasás por un referato, 2 referatos, 3 referatos, y eso no corta nunca. Eso no corta nunca. Eso es algo que vos lo tenés. Yo hace 20 años me dedico a esto y sigo, y lo tenés siempre. Eh, y entonces, eso que tiene una ventaja evidente, que es la de controlar la calidad de lo que se hace, porque es cierto que sin eso no lo podríamos tener. Tiene una desventaja y es que todo el tiempo te está limando, te lima mucho las ganas de hacer cosas, te lima mucho la creatividad, te lima mucho la seguridad en tu propio trabajo, lo cual, por un lado, insisto, es positivo porque uno muchas veces se siente más seguro de lo que debería acerca de las cosas que hace o dice, entonces está bueno que haya alguien que te diga, che, mirá, este verbo está mal analizado, no leíste esta bibliografía, pero no hay que perderlo, no hay que perder las ganas de hacer cosas nuevas, de pensar cosas nuevas, eh, porque, porque si no es aburridísimo. Si no, es una profesión horrible, muy aburrida, si no, está siempre como aplicando lo mismo a lo mismo. Parece que ahí necesitamos como tener siempre ese espíritu un poco de jugar y de pensar cosas nuevas. Ustedes que son jóvenes, no como yo que soy un hombre mayor. No, totalmente, totalmente. Pues ese es el espíritu. Esperamos estar a la altura de las circunstancias. Pero sí, sí, yo creo que y sobre todo también en estos tiempos tan turbulentos, por no decir, y por no agotar otros adjetivos. Pero totalmente, muchísimas gracias. Yo creo que salimos como muy cebados, por utilizar un término rioplatense, eh, y te agradecemos por
por el espacio. Esperamos que quizá, digamos, eh, existan otros espacios similares. Y bueno, nada, mil gracias, Juan. No, gracias a ustedes.